tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Manuel Manes Ramírez y me da muchísimo gusto darles la cordial bienvenida aquí al canal de Aprende a Tocar la Batería en la plataforma de YouTube. Bueno, pues a través de estos meses que he estado compartiendo videos con ustedes, he tenido varias peticiones y el día de hoy voy a hacer la complacencia para muchos de los seguidores que me preguntaban que cuáles son los errores que yo más he cometido al tocar la batería. Así es que este video se titula Los peores errores al tocar la batería. Estos errores que voy a decir, no importa el orden, son errores, y los errores siempre uno tiene que darse cuenta de en dónde estamos fallando para corregir. Uno de los grandes problemas que tenemos todos los músicos, toquemos cualquier instrumento, es que los errores, si no los corregimos a tiempo, se nos hacen malos hábitos. Y al hacerte un mal hábito, inconscientemente estás tocando de una forma errónea, equivocada, y no te das cuenta tú. Así es que los demás músicos pudieran darse cuenta, pero por alguna razón, bueno, pues tú eres el último en saber que estás tocando de la forma incorrecta. Así es que bueno, los peores errores al tocar la batería, para mí, el primero es tocar con un nivel de fuerza no controlado. ¿Qué quiere decir esto? Tocar demasiado fuerte. Tocar demasiado fuerte y no darle la oportunidad a los demás instrumentos a que se escuchen con claridad y que cada instrumento en la canción que tú tocas tenga pues su parte principal. Tú al tocar demasiado fuerte lo único que vas a hacer es que pues vas a tapar a los demás músicos y no se va a escuchar agradable. Así es que si tú tocas demasiado fuerte, te voy a recomendar que empieces a tener control de tu fuerza. En algunas ocasiones los bateristas, cuando empezamos, esto lo hacemos de una forma inconsciente, porque no hemos definido las partes de las canciones. Así es que yo te recomiendo que empieces a aprender a escuchar las canciones y parte por parte empieces a definir la fuerza que vas a utilizar para tocar esa canción. Por ejemplo, si yo voy a tocar una canción y es una canción normal que empieza con música y después con voz, lógicamente vamos a tocar un poquito más fuerte la música y cuando entre la voz vamos a bajar el volumen para que el principal instrumento en ese momento pues tenga lucidez o se escuche bien, que sería la voz. Por ejemplo, yo voy a hacer una transición de la música a los contratiempos. Voy a imaginarme que cuando empieza la canción la voy a tocar en el platillo de acompañamiento right y voy a tocar un poquito más fuerte, y cuando ya va a entrar la voz, cambio, hago un remate de preparación, cambio y empiezo a tocar con los contratiempos, hi-hats o charles y el volumen más fuerte. Por ejemplo, algo a 4/4 muy simple. 1, 2, 3. Bueno, pues es empezar a tener la intención y darle prioridad a las partes de las canciones que tú tocas. Yo entiendo que en muchas de las ocasiones también utilizar demasiada fuerza es estar en diferentes situaciones. Por ejemplo, si tú tocas en un lugar grande, muy grande, la batería no está bien microfoneada, pues tú te vas a obligar a tocar fuerte, lo más fuerte que puedas, para que pues la gente que está al final de ese salón te escuche. Pero ¿qué es lo que sucede si estás bien microfoneado? Entonces intenta tocar con la misma fuerza y pide que la gente que te da monitores y que te microfonea la batería, pues tenga un estándar de volumen para que tú sin esfuerzo puedas tocar y no te desgastes también. Hay otra de las cosas. En algunas ocasiones, todo el mundo hemos tocado en salones muy pequeños, en bares muy pequeñitos, donde no es necesario ni siquiera microfonear una batería. Así es que tú tienes que tener conciencia de tocar suave, no tocar tan fuerte las intros ni las partes que estás acompañando, porque al ser un lugar pequeño, bueno, pues el ruido se va a expandir más. Y si tú tocas demasiado fuerte, entonces no le das oportunidad a la gente que disfrute bien las canciones que tu grupo toca. Y los demás músicos pues no van a sobresalir. Lo importante de tocar y tener control de la fuerza es darle la oportunidad a los demás instrumentos
de que se luzcan y que el auditorio o el público que tú tienes escuche y disfrute de la música que tú hagas, que sea música, no ruido de tambores. Bueno, pues el segundo error, que es uno de los que es más normal dentro de los músicos, y vamos a hablar, voy a hablar con toda honestidad, incluso yo cometo ese error muchas de las ocasiones, porque al ser freelance y tocar con diferentes grupos y muchos músicos cada mes, pues de repente tocan canciones que yo no conozco, y si no hay un papel o un chart donde yo me guíe, pues las voy a tocar pues por intuición y por experiencia. Pero si tú estás con un grupo musical, ya sea de rock, de pop, de cumbias, de salsa, de música norteña, tu obligación es aprenderte perfectamente la canción. Así es que el segundo error es no aprenderte bien la canción que tocas. El no aprenderte bien la canción que tú tocas implica errores y también confusiones para los músicos y para el público. Así es que mi recomendación es que nuevamente, cuando vas a sacar una canción, tienes que aprender las partes de las canciones, qué es la intro, qué es la música, posteriormente qué es la frase, posteriormente qué es el coro, qué es el puente, hasta llegar al final de la canción, que es la coda. Se componen de más partes algunas otras, pero esto son lo elemental. Así es que tu obligación es aprenderte bien las canciones. Y si tú quieres tener un plus más que los demás, pues tienes que conocer mejor que nadie las canciones en tu banda. Eso va a hacer que tú toques con mucha seguridad, transmitas esa seguridad a tus compañeros músicos y se sienta esa energía, esa potencia que tiene que tener el baterista, porque el baterista, su trabajo importante es mantener el tiempo y el ritmo para hacer la transición de las diferentes partes de cómo se compone una canción. Así es que cuando tú toques una canción cover de un grupo famoso, pues mi recomendación es que te pegues lo más que se pueda al ritmo y que tengas un tiempo parejo, no corras o te quedes, y también que hagas los remates lo más parecido a la canción que es del grupo que tú estés sacando o de la canción famosa. Así es que, ¿qué es lo que sucede cuando hay canciones de grupos famosos y que el baterista toca bastante complicado, tocando demasiadas ghost notes? Es decir, en tu disco, en tu MP3 de repente no se va a distinguir bien lo que está haciendo ese baterista en la grabación. Así es que mi recomendación es pégate lo más que puedas al ritmo y copia lo mejor que se pueda. En algunas otras ocasiones hay canciones complicadas, o canciones que van a tener compases de amalgama. ¿Qué son los compases de amalgama? Son compases que se utilizan para la transición. De 4/4 podemos tocar un compás en 5/4 para dar resolución a una canción, que no es muy común, pero suelen suceder. Por ejemplo, hay canciones en español que yo he ido a tocar o que he ido a grabar, que están en 4/4 y por alguna razón el arreglista pues hizo un compás de 3/4 para desahogar una parte de armonía, y entonces tocamos un compás de 3/4 y después de 4/4. Eso implica que alguien que no tenga mucha experiencia y que vaya a sacar esa canción, no le chequen la cuenta, porque si está acostumbrado a tocar a 4/4, pues cuando se atraviesa un compás de 3/4, de 5/4 o de 7/4, a veces es difícil contarlo. Así es que mi recomendación es: aprende las canciones mejor que nadie en tu grupo y empieza a definir las partes. Conocer las canciones y respetar el tiempo y los remates de la canción cover va a ser un plus, porque como te repito, vas a tener garantía de firmeza y de seguridad que se le va a transmitir a los demás músicos. Error número 3. Bueno, pues el error número 3 es tocar remates inapropiados, fuera de tiempo, o remates engañosos que no le van a ayudar a la canción que estamos tocando. Déjenme platicarles algo personal. Uno de mis bateristas favoritos de todos los tiempos, sin duda, ha sido Buddy Rich. Un tiempo estudié a Buddy Rich a profundidad y me gustan mucho sus remates. Y entonces, cuando yo iba a tocar cualquier estilo de música, yo quería tocar esos remates. Así es que, si bien acomodándolos en el tiempo y la métrica adecuada, pudieran entrar, pero si toca remates copiándolos de un baterista famoso que esos remates se hicieron exclusivamente para esa canción, y yo toco una canción que no se parece nada a eso, esos remates de repente no van a funcionar para mi canción. Así es que tocar remates engañosos no siempre es la solución para que yo los aplique a la música que estoy tocando.
Así es que una de las cosas importantes sí es estudiar, ver a muchos bateristas cómo tocan, pero empezar a hacer un carácter fuerte de tu persona como músico, como baterista, y empezar pues a hacer tus remates. Hay ciertos remates que son estándar y que van a entrar en cualquier estilo de música, pero de repente si tú copias un remate de una banda donde el baterista hace cosas muy interesantes en compases diferentes y tú lo quieres aplicar a la música que tú tocas, de repente no checa. Lo que tú tienes que tener en consideración es la canción que tú estás tocando. Es muy melódica, es muy suave, es muy rítmica. Entonces en base a eso vas a hacer el remate. Ahora, el remate, ¿en dónde lo vas a utilizar? Generalmente los remates son preparaciones, que son transiciones de una parte de la canción a otra, es decir, de la intro a la voz, de la voz al coro, del coro al puente, del puente otra vez a la frase, y así, ¿verdad? Hasta llegar a la coda. Así es que de repente muchos de los bateristas cuando empezamos sentimos que tocamos mucho porque tocamos remates a diestra y siniestra. Tocar demasiados remates inapropiados en una canción no resulta favorable para la canción. Lo que resulta es que nada más es más ruido que efectividad. Y tú como baterista tienes que buscar más efectividad que ruido. De por sí la batería pues es un instrumento de percusión que sus vibraciones son irregulares, produce ruido, pero más sin en cambio se puede afinar. Contra raro lo que estoy diciendo, pero bueno, técnicamente cuando se estudia acústica, bueno, entendemos las vibraciones del sonido y del ruido, pero bueno, haré un video más adelante de eso. Así es que lo que sí les digo a ti baterista, aunque ya toques mucho y tengas mucha experiencia, de repente pues estamos tan acostumbrados a tocar a nuestro estilo que nuestro estilo en algunas ocasiones no va a chicar con ciertas canciones. Así es que preferible tocar un remate corto, agradable, con figuras bien definidas, que den la resolución para la transición de las diferentes partes de la canción y que se oiga preciso y se oiga bonito, a tocar un remate engañoso que no tiene nada que ver con la canción que estamos tocando. Eso nos ha sucedido a muchos. De hecho, muchos de mis alumnos siempre tienen esa pregunta conmigo. Me dicen, mira, es que ya me sé el remate de Thomas Lang, nada más que cuando lo toco con el grupo donde toco no encaja, porque en muchas de las ocasiones son remates que duran 3 compases, 4 compases o a veces 2 compases, y el remate que tú necesitas es un remate de un compás. Así es que tienes que entender que la distancia o la longitud del remate que vas a utilizar tiene que coincidir con la necesidad de la canción. Así es que tocar remates inapropiados o engañosos no funciona. Es mejor aprenderse remates y empezar a crearlos por ti mismo para que los apliques en las canciones. Y cuando tocas canciones de grupos famosos, pues intenta copiarlo lo más parecido a la canción original. Y eso va a ayudarte a que pues le des una buena resolución a tus remates y que los remates ayuden a la transición de las diferentes partes de las canciones. Error número 4. No estorbes tocando ritmos innecesarios. ¿Y qué digo qué defino por estorbar en la música? Estorbar en la música significa que tú estás tocando algo que no tiene nada que ver con la canción que estás tocando, o sacaste la canción y quieres hacer un cambio de ritmo porque quieres tocar el ritmo que toca cualquier otro baterista famoso en otro tipo de música. Eso no va a ayudar. Una canción tiene que definirse por su ritmo y por su tiempo. Así es que tú como baterista tienes que dar ese soporte, el tiempo firme y el ritmo preciso. Bueno, pues esto va a implicar que le vas a dar las herramientas o el soporte a los demás instrumentos para que hagan su parte, la guitarra, el bajo, el piano, el cantante, las trompetas, los trombones, los diferentes instrumentos que tú tengas cuando tocas con tu grupo. Así es que si tú haces esto y empiezas a tocar con energía tu ritmo, pues va a ser un plus. También tienes que saber cuándo tienes que ser sutil, suavizar el ritmo. Así es que figúrense, yo voy a tocar cualquier ritmo y vamos a suponer que es una canción romántica y tranquila, donde yo tengo que tocar un ritmo de acuerdo a ese estilo de música y de acuerdo al fraseo del que está haciendo la melodía o está cantando. Y de repente, porque yo me sé más ritmos de otros estilos de música,
quiero meter otro estilo de ritmo en la canción que no va a tener nada que ver. Voy a hacer esto a propósito para que vean que en muchas de las ocasiones tú tienes que estar bien definido en lo que estás haciendo. Es importante aprenderse muchos ritmos, pero también es importante saber cuándo los tienes que aplicar. Así es que voy a tocar algo muy suave, muy tranquilo, y después voy a hacer un ritmo que no tiene nada que ver y que echa a perder la cadencia y el tiempo del ritmo de esta canción. 1, 2, 3... Así es que aquí cometí uno de los errores que yo cometía cuando empezaba a tocar la batería en mi adolescencia. Tocar un ritmo y de repente cambiarlo abruptamente con otro ritmo que no tiene nada que ver con la canción. Si estoy tocando algo suave para acompañar la armonía y la cadencia melódica y el tiempo del fraseo del cantante, cuando ya cambio al ritmo por querer hacerlo más vivo, lo único que estoy haciendo es echar a perder la canción y echar a perder el trabajo de los demás músicos, el que está tocando el bajo haciendo soporte de armonía, el pianista, y no se diga el cantante. Le estoy echando a perder el fraseo. Así es que si tú quieres cambiar el ritmo es bien válido, es bien importante, pero no te tienes que ir a los extremos. Las variaciones de los ritmos en las canciones yo los utilizo mucho, pero siempre voy tocando básicamente la misma frecuencia. Lo que estoy cambiando es de repente el bombo, pero no toco muchos bombos. Figúrense, yo voy a tocar 2 compases de un ritmo muy base y después voy a tocar un compás diferente y vuelvo a regresar a los 2 compases normales. 1, 2, 3... Así es que el remate que metí, el ritmo que metí en el tercer compás fue un ritmo de resolución. Por alguna razón hago soporte para el bajo, para los cambios que hace el bajo, los adornos que hace el bajo, y no necesito meter un remate. Con variar el ritmo en esa forma estoy ayudando a colaborar esa parte de la canción. Pero si yo hago abruptamente otro ritmo innecesario, pues lo único que estoy es estorbando. Le estoy estorbando a los demás músicos, a los demás instrumentos para que cumplan su objetivo, que es que suenen en armonía todos. Así es que, pues, una de las cosas que tenemos que aprender es tener control de lo que estamos tocando y no tocar en muchas ocasiones de más. Error número 5. El error número 5 es un poco delicado y tenemos que tener, pues, conciencia y ser suficientemente honestos para no caer en esto. Así es que negarse a seguir errores de otros instrumentos en muchas de las ocasiones hacen que el músico sea necio y toque como él quiera. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente tú tienes que colaborar aportando que tu instrumento toque en conjunto con los demás instrumentos o músicos. El decir negarse a seguir errores de otros instrumentos significa que en muchas de las ocasiones el músico es tan necio que va a tocar las partes como él se las aprendió. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que la canción se compone de intro, de frase y de coro. Son esas 3 partes. Empezamos con la intro. Y hasta ahí vamos bien, pero la siguiente parte, que sería la frase, de repente algún instrumento importante que está haciendo la melodía se equivoca y en vez de hacer frase se va a la parte del coro. Así es que tú tienes que seguir al instrumento que está haciendo las partes importantes en ese momento, las partes sobresalientes. Así es que si se va al coro, pues tú vete con él al coro y todos los demás se van al coro para que se escuche bien y se escondan los errores. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tú te niegas a seguir los errores de otros instrumentos? Que vamos a suponer, empieza la intro. Esa es la frase. Después, el coro.
y tú tocas en ese orden tu canción, entonces si no le ayudas a los demás músicos a que se realice en conjunto los problemas que podamos tener de equivocaciones de los demás músicos, entonces va a ser muy notorio que no nada más un músico se equivoca, la gente va a decir todos los demás músicos. Así es que el negarse a seguir errores de otros instrumentos no es bueno. Tú tienes que tener la capacidad auditiva y de intuición de que si el cantante, por ejemplo, estamos en la parte de la frase y se le olvidó la parte del coro donde sube medio tono o sube un tono y él se queda en la misma parte, pues tú no cambies, quédate con el mismo cantante, con esa parte que está haciendo para que pues no lo pongamos en evidencia y el grupo no se ponga en evidencia. Así es que esto es bien importante y eso es cuestión de discutir con cantidades de músicos. Así es que la colaboración, aportando que tú y tu instrumento colaboren para que el crecimiento de ese grupo o de esa banda en errores, en desarrollo y en tiempo sea favorable, lo único que haces al ser necio es que se escuche mal y que, bueno, pues empiecen a tener problemas personales. ¿Qué quiero decir con esto? Los egos personales y las rivalidades entre los músicos que tocan en una misma banda suelen echar a perder ese grupo. ¿Qué es lo que sucede si de repente el baterista es muy necio y el guitarrista es muy necio? Pues entonces están tocando y es una guerra de volúmenes de dos músicos y entonces el bajista y el cantante pues nada más no saben para qué lado irse. Lo importante es que el grupo suene bien y que tú crezcas como músico. Y el crecer como músico evita los egos personales, eso perjudica en el crecimiento tuyo y de cualquier persona que esté en el grupo musical que tú toques. Así es que si colaboras es preferible. Una de las cosas que me ha funcionado a mí a través de, pues yo tengo más de 40 y tantos años tocando la batería, es cuando he tocado con grupos por determinadas temporadas, me refiero a meses, siempre tenemos una negociación y hablamos siempre como amigos y con buenas palabras, sin ofensas. Entonces de repente me ha tocado ser el músico más viejo entre jóvenes y me toca hacer una junta con ellos y decirles: muchachos, de repente en la canción fulana tu bajo tiendes a quedarte y entonces vamos a tener que utilizar un clic para que te jalemos, porque de repente no haces caso y tú quieres tocar como sientes la música en ese momento y te olvidas que estás tocando con un grupo de músicos, no estás tocando solo. Así es que tiene que haber negociación y diálogo de buena forma para que se solventen esas asperezas y se arregle para que llegues a un crecimiento como músico personal y como banda puedan crecer, también aspirar a otras oportunidades. Así es que los egos personales perjudican, no tengas ego. De repente les voy a platicar una historia curiosa. Existía un lugar que se llamaba el Gibson Amphitheater, acá en Universal, una sala de conciertos muy famosa. Me tocó trabajar con una banda interesante, muy interesante, y no hubo chance de hacer un rehearsal, no hubo oportunidad de ensayar, así es que pues fuimos y tocamos, y el que tocaba la guitarra era paisano mío, nada más que era un músico necio, él no colaboraba, tocaba a su forma, a sus volúmenes, él quería llamar la atención a como diera lugar, y si el cantante estaba haciendo una parte hablada de la canción, él empezaba con trémolos y con distorsiones y cosas muy raras que no tenían nada que ver con la música. Así es que, pues, al terminar ese concierto, pues la verdad yo me sentí muy incómodo porque no sentí que ese grupo tocara bien, que hubiéramos hecho un buen trabajo. Todo porque este músico, pues, era un músico de esos necios, que son muy ególatras y que quieren tocar como ellos y no respetan la música, ni respetan a los demás músicos. Eso no va a funcionar en el negocio de la música. Ese tipo de personas, pues generalmente son a los últimos que al final les llaman para tocar. Personalmente, pues yo nunca lo he llamado, porque no me gusta tocar con ese tipo de músicos necios. A mí me gusta tocar con músicos que colaboran, que si de repente el bajista no tiene experiencia y anda tocando en otro tono, pues muy discretamente se le dice en qué tono estamos tocando y en qué tiempo estamos tocando, pero siempre
poniendo un plus de colaboración para que solventemos y resolvemos los problemas, no para que haga egos personales o decir yo soy el bueno. He visto mucho de eso, así es que te recomiendo que tú no lo seas. También se ponen en evidencias cuando de repente el guitarrista está tocando en otro tono y del escenario, del otro lado le gritan en el tono fulano y todo mundo escucha. Así es que de repente puede haber señas que se pueden decir en qué tono es sin llamar la atención y poner en evidencia a los músicos, porque eso no es agradable y lo único que se refleja es que es un grupo sin disciplina, que no se llevan bien y que bueno, los egos por ahí no colaboran. Así es que no seas el músico necio al negarse a seguir los errores de los demás. Seguir los errores de los demás implica que tú vas a solventar el soporte para que después nos enderecemos por cualquier parte. ¿De acuerdo? Así es que ese es uno de los problemas que puede ser muy largo y muy grave y que origina que muchas bandas se deshagan. Así es que, pues este punto de vista es muy personal. Me gustaría mucho que tú dieras tu punto de vista y que lo escribieras aquí en la caja de comentarios. Bueno, pues ahora voy a explicar el último error, que es un error bastante grave y que no nada más es culpa de los bateristas, otros instrumentos también lo tienen y de repente pues es bastante complicado. Me refiero al tiempo. ¿Qué es lo que sucede cuando un baterista corre? Vamos a imaginar que el ritmo es así. Y ese baterista no tiene un tiempo firme. Corre, se queda, se acelera y no le da el soporte necesario a los demás músicos para que ellos hagan su parte pues tranquilo, sin ninguna presión. Así es que ese es uno de los problemas bastante graves, que no nada más es del baterista, puede ser del cantante o puede ser del bajista generalmente. Así es que, ¿cómo vas a curarte de correr o de quedarte en el tiempo? Estudiando con el metrónomo. El metrónomo para el baterista y para todos los músicos es el mejor aliado, porque es tu compañero. Tienes que acostumbrarte a practicar con metrónomo, a tocar con metrónomo. Ya cuando tienes suficiente experiencia con el metrónomo, yo tengo la oportunidad que me dan muchos músicos, incluso en estudios de grabación cuando llego a grabar, que tienen mucha confianza en mí y que me dicen, no vamos a poner metrónomo, vamos a tocar al tiempo que tú toques. Entonces es un compromiso para mí, tener un tiempo firme, seguro. Yo prefiero tocar con metrónomo, pero bueno, aprovecho las confianzas que me dan para tocar y reafirmar que yo soy un baterista consistente, firme, que no corro ni me quedo. En algunos momentos en mis inicios, pues todos los músicos y todos los bateristas nos corremos o nos quedamos, pero eso se quita practicando con el metrónomo. Y esto es un grave problema porque figúrense si ustedes tocan en un grupo de fiestas, que toquen cumbias. Vamos a suponer que ese es el tiempo de la canción, la gente ya está bailando esa velocidad, los demás músicos están en esa cadencia, pero tú eres un correlón y empiezas así. Así es que ese es un grave problema porque imagínate, la gente está bailando a una velocidad y tú aceleras el ritmo, pues no son competencias ni carreritas. Lo que vas a echar es a perder la canción. Bueno, pues en algunas otras ocasiones el baterista se va quedando, es decir, está tocando la cumbia y de repente se va a quedar. Voy a tocar dos compases normales y me voy a quedar en el tercero y cuarto compás. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Así es que también el quedarse en la música implica que el fraseo de los instrumentos, de las trompetas o del cantante, no lo estás ayudando, lo estás obligando a bajar su fraseo o a acelerar el fraseo. Lo importante es tocar a tiempo. Así es que estos son unos de los errores que cometemos, de los peores errores que cometemos al tocar la batería. Y no nada más la batería, esto también aplica para los demás instrumentos, pero como nosotros somos un canal de bateristas, bueno, pues estos errores vamos a intentar curarlos, corregirlos. Estas son parte de mis experiencias y parte de los errores que yo he cometido a través de más de 40 años que llevo tocando la batería. Espero que a ti te sirvan. Pues como siempre les agradezco mucho sus atenciones. Usted que ve por primera vez este canal y estas lecciones de batería,
lo invito a que se suscriba. Y si se suscribe, lo invito a que le dé clic a la campanita para que le avise YouTube cada cuando estamos subiendo videos. A ustedes, que son mi familia y mis amigos de Hueso Colorado, seguidores del canal de Aprende a Tocar la Batería aquí en la plataforma de YouTube, les agradezco como siempre sus atenciones. Les invito a que le den manita arriba si les gustó este video o manita abajo si no les gustó este video. Para mí es bien importante saber qué es lo que piensan de estos temas que hablo. Así es que háganme el favor de hacer su comentario aquí en la caja de comentarios. Les agradezco mucho, deseo que tengan una excelente semana y nos miramos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.